presentar dibujo mecánico. ¿Qué es dibujo mecánico? El dibujo mecánico es un tipo de dibujo técnico utilizado para la elaboración de planos, tanto de máquinas como de sus respectivas piezas. Básicamente, se trata de una especie de mapa que tiene como objetivo mostrar la representación exacta de un material, con todas las medidas pertinentes para su futura creación o ensamble. Su objetivo es mostrarle a la persona interesada en crear dicha pieza toda la información pertinente de la misma de forma simple y sin que queden dudas. Es por eso que este tipo de dibujo cuentan con las medidas del material y diferentes vistas del mismo para completar los datos necesarios. Un poquito de la historia es del dibujo mecánico. Empieza con que el ser humano ha utilizado el dibujo como una herramienta para expresar sus ideas desde que comenzó a comunicarse. Sin embargo, cada persona se expresa de una forma diferente y en ocasiones resultaba casi imposible comprender lo que intentaban representar. Ocurrió un gran avance en la comprensión de las representaciones. Se dio entre los siglos eh, 14, no, sí, como que 14 y, y 15, con la utilidad de las perspectivas. Uno de los personajes más famosos en utilizar esta técnica para representar una pieza tridimensional en una hoja de papel fue Leonardo da Vinci. Y con esto, las representaciones cobraron más sentido para el ojo humano. En el año 1765, el matemático francés Gaspard Monge inventó la geometría descriptiva, la cual es un pilar fundamental para el dibujo técnico, ya que es la que permite hacer representaciones tridimensionales en dos dimensiones utilizando unos procesos básicos y unificados. Bueno, características del dibujo mecánico. Está el lenguaje universal, que el dibujo mecánico tiene una serie de normas universales que regulan la forma en cómo debe hacerse. Es por eso que cualquier persona que tenga un poco de conocimiento sobre esto podrá leer cualquier plano. Dos, las representaciones. El dibujo mecánico se utiliza únicamente para la representación de una o varias piezas mecánicas, o también para indicar cómo se ensambla una máquina. 2D y 3D. Los planos se realizan representando los objetos en dos o en tres dimensiones, dependiendo del requerimiento de los mismos. La tolerancia. Los dibujos mecánicos de piezas suelen tener un índice de tolerancia en las medidas de la misma. Esto se hace para que las personas que vayan a fabricar dicha pieza no se exceda de dichas medidas, sino la pieza no será útil. Medidas. Todos los dibujos mecánicos tienen especificadas las medidas de los objetos que representan. Vistas.
Generalmente se puede encontrar diferentes vistas de la pieza que se está relevando para tener una mejor visualización de la misma. Claridad. Los dibujos mecánicos deben ser completamente claros y no deben contener ningún tipo de error. Ejecución. Los dibujos mecánicos pueden ser realizados en una hoja de papel, las cuales tienen un tamaño específico. O también se pueden hacer en computadora, utilizando programas especiales. Escala. Para la representación de objetos que son más grandes que el tamaño de la hoja, donde se va a realizar el dibujo mecánico, se utilizan escalas, mediante las cuales se pueden archivar proporcionalmente el tamaño del objeto sin perder su forma original. Identificación. Todos los planos realizados deben incluir el nombre de la pieza que se está describiendo o alguna referencia sobre la misma. De esta forma se podrá identificar más fácil lo que se está viendo. Simbologías. La simbología utilizada en el dibujo mecánico se rige bajo las normas ISO, las cuales identifican los significados de las líneas y las rotulaciones, entre otros, así como también la manera que se representan las piezas con sus vistas, cortes y secciones. Por lo tanto, algunos de los símbolos que no podemos encontrar en un dibujo mecánico son los siguientes: línea, tolerancia y acabados, que vemos acá abajo. Las líneas dentro de un plano, no todas las líneas tienen el mismo significado. Es por eso que se utilizan líneas con distintos espesores para identificar diversas cosas. Por ejemplo, las líneas continuas más gruesas son las que representan la parte exterior de la pieza y las más finas a la parte inferior. Tolerancias. Las tolerancias sirven para informarle a la persona que vaya a fabricar la pieza dibujada que qué medida debe tener como máximo y mínimo el objeto en el lugar, ya que cuando se fabrica una pieza no siempre las medidas son exactas. Acabados. Al trabajar una pieza, la terminación o acabado de la misma suele quedar con asperezas o irregularidades. Es por eso que en los planos se coloca cuando se necesita el tipo de acabado que debe tener la pieza en ese lugar. Esto puede ser por motivos estéticos o por motivos de acoplamiento con otras piezas. Y como último, podríamos decir que la aplicación se basa en el mecanismo que se utiliza para la creación de planos, los cuales pueden ser utilizados luego como guía para el ensamble de una máquina o también para la fabricación de piezas. Los planos que son para ensamblar maquinarias generalmente están confeccionados en programas de computadora específicos y contienen las indicaciones necesarias para llevar a cabo la tarea deseada. Además, incluye las especificaciones de las piezas que se utilizan para ello. Y por último,
Voy a mostrar mi mapa conceptual de dibujo mecánico, reduciendo todo lo que dije anteriormente. Dibujo mecánico. Un dibujo mecánico, por lo tanto, es una representación gráfica de unas maquinarias de parte de ella de sus piezas. Se trata de planos o esquemas que muestran la disposición o el funcionamiento de estos aparatos. Origen. La primera manifestación del dibujo técnico data del año 2450 a.C. en su dibujo de constitución que aparece esculpido en la estatua del rey Sumer llamada El Arquitecto y se encuentra en el Museo del Louvre de París. Es la primera manifestación de este dibujo. Utilidad. El dibujo mecánico se emplea en la elaboración de planos para la representación de piezas o partes de máquinas, maquinarias, vehículos, como guías, motos, aviones, helicópteros y todo tipo de elementos industriales. Y la normalización y simbología. Para ISO, el sistema de representación europeo, la P, la Q y la R se utilizan para simbolizar la vista frontal, la superior y la lateral respectivamente. El sistema americano ISO-A, en cambio, usa la P, la Q y la R para representar la vista superior, la frontal y la lateral respectivamente. Y pues esto fue un mapa muy pues normal, no tan específico, pero con un punto. Y pues muchas gracias por su atención.